Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Estamos en el Templo de San Francisco. Ya volvimos a entrar. Los austríacos del Conde de Thun, del barón von Kodolich y del bizarro príncipe Johann Karl Kevin-Schüller se han retirado. Las velas se han consumido. Las notas de la marcha ¡Viva Austria! Ya no se escuchan. Se borraron. Se fueron. Aquí en el templo nos dirigimos a la capilla, la más importante entre las capillas, la que se dedica a Nuestra Señora, la Virgen Conquistadora, y que en 1992 aloja también la urna en que descansa el cuerpo incorrupto de Sebastián de Aparicio. Y ahí, dominando el espacio, dentro de un relicario de plata, con las águilas bicéfalas, características del escudo y de los años en que en los dominios de España y de Carlos V no se ponía el sol, encuentro a la Conquistadora. Advocación especial. Sí, es una virgen guerrera. ¿Será posible que sea la misma imagen patrona de Hernán Cortés? Sigamos sus pasos para saber cómo llegó a este lugar de Puebla. Abro mi libro de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es el cronista por excelencia, el soldado escritor de Medina del Campo, Bernal Díaz del Castillo, el Galán, quien magistralmente relata. Pues encantados de estar ya en este episodio 10 de Puebla de nuestros amores. Y hoy, de verdad, para nosotros es un honor, es una fiesta el poder estar aquí en donde el líder, la cabeza, el pilar de la Iglesia Católica Poblana nos ha recibido y nos ha hecho el favor de estar abriéndonos las puertas de su casa para hablar de algunas cuestiones que son verdaderamente muy interesantes para los poblanos, pero sobre todo en el diálogo tan informado y tan conocedor de quien además me aprecio de verdad de ser un gran amigo. Muchas gracias de verdad, Monseñor Víctor Sánchez. Gracias, Memo. Gracias a la familia de Loya. Gracias a usted, Monseñor. Por la invitación. No, al contrario, Puebla de nuestros amores está más que conmovida de que nos haga usted el favor de recibirnos en su casa. En este programa número 10, Monseñor, que vamos a hablar del Templo de San Francisco, de esa capilla que está en San Francisco, que si bien es el lugar de la fundación original de Puebla, guarda referentes verdaderos de la fe católica, de la fe católica poblana. Y hablar en general de la fe poblana. Exactamente, bueno, con el líder de la fe poblana. Y mencionando muy rápido, Monseñor, usted nace en Teotlalco, al sureste del estado. En la Mixteca poblana. Así es. En la gran Mixteca. Así es, colindante con el estado de Morelos. Así es. El Papa Benedicto XVI lo nombra arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla en el 2009. Sí. Y toma usted posesión en una misa muy emotiva en el Estadio Cuauhtémoc, sí, en abril de ese 2009, sí, correcto. Y a partir de entonces usted se ha dedicado a visitar las casi 300 parroquias que conforman la arquidiócesis, siempre siendo un hombre cercano, un hombre sencillo. No le da miedo hablar de las reformas que considera necesarias en materia eclesiástica y sobre todo siempre pues una gran guía, ¿no? Es un gran promotor de la tolerancia y de verdad es un verdadero honor que nos reciba en su casa. Con mucho cariño. Yo siento un afecto muy especial por la familia de Loya. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, yo escuché mucho el programa Puebla de mis amores. De verdad. Puebla de nuestros amores, sí. Claro. A lo mejor ustedes estaban muy pequeñitos o todavía ni nacían, pero... No, estábamos ahí ya. Como la canción El Felo ya tinta algunas canas. Pero sí, por esos 90s donde tuvo el gran auge el de mi padre, vamos, el de la radio, ¿no? Un programa sabático muy escuchado. Yo lo escuchaba cada sábado, casi siempre en mis traslados de un lugar a otro, del seminario a una parroquia, iba escuchando este programa y me encantaba porque pues, era un programa que informaba, pero además que instruía mucho. Claro. Pero además con la licencia de un cronista, cuando mi papá novelaba, ¿no? Ciertas cosas, sí, y le ponía ese toque de romanticismo que, bueno, ahora también nos trae a este tema, Monseñor,
Y es un tema de lo más interesante. Por ejemplo, ahí en ese programa que hizo mi padre en 1992, que por cierto los invitamos a que lo escuchen completo en www.puebladenuestrosamores.com. Ahí está el programa completo de mi padre. Pero nos habla del Templo de San Francisco, donde se encuentra, o donde él decía entonces se encontraba, la imagen de la Virgen Conquistadora. Una Virgen Conquistadora que está junto a Sebastián de Aparicio. Y que trajo Hernán Cortés. Y que es una historia maravillosa, Sí. es una historia increíble. Y aquí en Puebla de Nuestros Amores, creo que es muy importante también para estos pilares de la fe poblana conocer de esta historia y conocer de la trascendencia de lo que tenemos como los íconos religiosos históricos que están en nuestra ciudad. ¿Qué nos opina y qué nos cuenta de esto? Pues precisamente yo escuché ese programa de tu papá. En el 92 lo grabó por ahí. Totalmente. O sea, y me ha ilustrado mucho y con mucho cariño yo comparto esta reflexión. No entendemos la historia del Templo de San Francisco sin la presencia evangelizadora de los primeros apóstoles franciscanos. No entendemos la historia del convento de San Francisco sin la catedral. No entendemos la historia del Templo de San Francisco sin los cerca de 40 templos que están en el centro histórico de la ciudad. Y precisamente lo que mencionaba su papá, don Urbano, sobre el Templo de San Francisco, pues lo interesante es, sí, la nave, estilo franciscano, ¿no? O sea, una austeridad franciscana con su cantera, pues que luce mucho. Muy sencilla. Muy sencilla, con su retablo, con su talavera también, un poquito de barroco poblano, y luego sus capillas. Y exactamente la capilla más importante, porque no son muchas capillas, a diferencia de la catedral que tiene 14 capillas laterales, 7 de un lado y 7 del otro. Este templo de San Francisco tiene 3, me parece, y una capilla es la más importante, y no es tan pequeña. Es la capilla que está pues casi llegando al presbiterio del lado izquierdo, donde está esta imagen precisamente de la Virgen de la Conquista o la Conquistadora. Importantísimo porque pues es la que trae Hernán Cortés. Increíble. Increíble. Imagínense ustedes, de verdad, en una época de guerra, de conquista, y que todavía prevalezca un ícono como estos, monseñor. Y luego, es la que trajo, ¿verdad? Sí, y luego pues es una capilla muy visitada por los fieles, por el cuerpo incorrupto del beato Sebastián de Aparicio. Ahí me acabo de dar una vuelta hace días por ahí, nada más para poder estar al tanto de lo que Puebla de Nuestros Amores nos iba a decir. Si usted nos pudiera explicar un poquito mejor, señor, por favor, ¿qué es una Virgen Conquistadora? Porque para que entendamos el contexto de la importancia de esta imagen. Son varias imágenes, casi siempre pequeñitas, que traen los primeros evangelizadores de tiempo de la conquista. Podemos mencionar los remedios de Cholula. Podemos mencionar la Virgen de la Defensa que está en la catedral. Y desde luego esta, la Conquistadora que está en San Francisco. Eran imágenes pequeñitas, pues que venían acompañando a los primeros evangelizadores, a los primeros apóstoles del Evangelio. Y pues ahora los fieles las veneran. Imagínense, por ejemplo, Nuestra Señora de la Defensa en catedral, que ya la sacamos en su fiesta ahí por el Zócalo. O imagínense la Conquistadora de San Francisco. ¿Ha salido la Conquistadora de San Francisco? Últimamente no, pero la de la Defensa en catedral, ya la sacamos a una procesión por el Zócalo o por el atrio. Y de 500 años. De 500 años, exactamente. Y la Virgen de los Remedios que está en el Cerrito, en Cholula, pues lo mismo, está por cumplir 500 años. Y inclusive me están pidiendo que se pueda realizar una coronación pontificia cuando el Santo Padre, digamos, autoriza a través de un decreto que se le corone con una coronación pontificia, ordenada esa coronación por el Santo Padre. Y es lo que estamos viendo. Cholula pues tiene mucha piedad popular. Sí. Cholula tiene mucha religiosidad. Claro. No solo Cholula, pero Cholula se distingue por eso, ¿verdad? Yo siento que en general Puebla es una arquidiócesis muy religiosa, de mucha fe. Cuando yo voy por las comunidades lo veo, se desborda la gente, sobre todo en sus fiestas patronales. Pero volviendo a San Francisco, pues esa es la capilla más importante. Y yo precisamente cuando escuchaba ese programa de su papá, narraba lo que había en esa capilla, ¿no? La Virgen de la Conquista o Conquistadora.
y el cuerpo incorrupto del beato. Bueno, mi papá le ponía hasta la voz de Cortés, digo. ¿Quién sabe cómo le habrá hecho para saber que eso pasaba? Pero le ponía hasta la voz de Cortés. Pero lo cierto es que, en esta crónica, y usted no me deje mentir, se describe la Virgen de la Conquista como pequeña, como usted dice, de 50 centímetros. Sí. Un codo en la medida española de entonces, con su corona, el niño en la mano derecha y un cetro en la mano izquierda, toda estofada en plata y oro, que es una imagen preciosa, nada más que está un poco lejos y no se aprecia bien. Pero volviendo a la importancia de la fe, Monseñor, yo no me imagino esos conquistadores que llegan a una aventura verdadera, que no sabían ni a qué venían un poco, pero Bernal Díaz del Castillo, el cronista de la conquista. Así es, lo describe muy bien, que Cortés traía esa imagen consigo y se arrodillaba hasta las lágrimas antes de sus empresas, de sus batallas, con una fe a rezar a esa Virgen. Entonces, esa es la Virgen conquistadora que está en Puebla. Y yo le quisiera preguntar, Monseñor, entonces, lejos de la leyenda negra, de las ambiciones de los conquistadores, un factor determinante de estas empresas fue la fe. Claro, o sea, nos remontamos al inicio de la vida de la Iglesia. La Iglesia, los 3 primeros siglos fueron siglos difíciles, de persecuciones, de martirios, ¿no? De sufrimiento. Hasta el inicio del siglo IV, que un emperador que se convierte al cristianismo le da paz a la Iglesia, se empiezan a construir los templos como expresiones de fe. Y al principio, más que expresiones de fe, eran como lugares cementeriales para conservar la tumba del apóstol o para conservar el lugar de martirio del mártir. Eran tumbas. Tumbas, pero se convirtieron en grandes basílicas. Claro. San Pedro en el Vaticano, para conservar el lugar de la tumba del apóstol. San Pablo, extramuros, para conservar el lugar del martirio del apóstol. Pero a la vez nacen las 2 primeras iglesias, que son iglesias madres, les llamamos de culto a Cristo, San Juan de Letrán, o la iglesia del Santísimo Salvador, que es la catedral del Papa como obispo de Roma, y Santa María la Mayor, la iglesia madre de culto a la Santísima Virgen María. O sea, cuando empiezan la construcción de esas grandes basílicas, y después otras basílicas para otros mártires, pues llegamos al siglo XVI, cuando la conquista, y el venir esos misioneros, los mismos conquistadores con esa imagen, era una expresión de fe de ellos que venían a conquistar, pero que nos traían la fe. Claro. Nos traían la fe, ¿no? Claro. La fe en Jesús, la fe en la Virgen, y por eso siempre se acompañaban con esas imágenes que tenemos varias, pero yo creo estas para mí es de las más importantes. Yo menciono estas 2, la defensa en la catedral, la Virgen de la Defensa, y la Virgen de la Conquista en San Francisco. Y no sé qué opines, Guillermo, invitamos a todos los que nos puedan ver a que la vayan a visitar, o sea, lejos de la fe, es un valor histórico invaluable, ¿no? La Virgen de la Conquista está en esta capilla, entrando al templo, casi llegando al presbiterio, del lado izquierdo, donde está el cuerpo incorrupto del beato Sebastián de Aparicio. Imaginen a Hernán Cortés, ese tipo de conquistador también, muy apuntalado en la fe, abrazando a esta Virgen antes de las grandes batallas, antes de Tabasco, antes de Veracruz, antes de Tlaxcala, antes de Cholula, antes de la entrada a la Gran Tenochtitlán. Imagínense, era la Virgen que él traía. Él la traía consigo y está en Puebla. Y es increíble que los poblanos no tengamos este dato tan claro. ¿Te parece, Luzaida, que escuchamos lo que decía el cronista Urbano de Loya respecto de esto? No podía creer que esa Virgen que veía era ante la que rezó Cortés. Vamos a oírlo. Consumada la conquista, Cortés visitó Tlaxcala y en prueba de agradecimiento regaló su Virgen al indio principal de Tlaxcala, don Gonzalo Axotecal Cocomitri, a quien estiman los historiadores. Lo quería Cortés como leal y lo tenía como su amigo. Expresándole Cortés: cacique, te doy esta mi joya más preciosa, lo mejor que tengo, porque ella me acompañó en la conquista y me ayudó en mis trabajos. Te la doy porque aquí, en Tlaxcala, es la primera parte de la Nueva España donde se predicó el Evangelio, y acá es donde debe de tenérsele por señora, dueña y patrona.
En manos del cacique don Gonzalo, la Virgen permaneció durante 4 años, hasta que arribaron los primeros franciscanos, los de Fray Martín de Valencia, quienes le pidieron al cacique la imagen para reverenciarla en el convento y la iglesia de San Francisco en Tlaxcala. En 1582, Fray Juan de Rivas, quien tenía como misión reconocer las tierras en que convenía fundar conventos, la entregó a este convento de San Francisco de Puebla. En el año de 1631, 100 años de la fundación de la ciudad, se otorgó formalmente la conquistadora a Puebla, con acta de cabildo eclesiástico y cumplimiento de las condiciones que se requirieron para determinar que esta Virgen, la que estoy viendo, es la misma, la de Hernán Cortés. O sea, que ante ella rezó Cortés. Sí, ella es la conquistadora. O sea, monseñor, es esta la Virgen que abrazó Cortés, pero además ya hablábamos del valor histórico, el valor que apuntaló desde esos inicios la fe y qué tan importante es la fe como motor incluso del desarrollo y de la edificación de Puebla. Bueno, Puebla tiene una gran piedad eucarística y mariana. O sea, entre los poblanos hay un gran amor a la Eucaristía y un gran amor a la Virgen. A la Virgen. A la Virgen. Y lo que decía don Urbano de Loya es cierto, llegó a Tlaxcala, porque la sede original de la diócesis carolense fue Tlaxcala. Y a los pocos años, 4 o 5 años, la sede se trasladó a la ciudad de Puebla. Cortés la deja en Tlaxcala entonces. Y la traen después los evangelizadores. Ya después de que Tenochtitlán se rinde, Cortés la deja en Tlaxcala y los evangelizadores, estos franciscanos también épicos, ¿no? Porque llegan, les decían los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, sí. Sí. Que llegaron de España todos al mismo tiempo, por ahí después de la consumación de la conquista, y empiezan a fundar conventos. Sí, bueno, el convento de Tlaxcala mismo, franciscano, que ahora es la catedral de Tlaxcala. Claro. La que está arribita de la Plaza de Toros. Es muy bonita. Tan bonita, muy bonita. Esa imagen de la plaza y la iglesia. Ahora es la catedral, pero ese es un convento franciscano. El claustro ahora, pues, la iglesia lo perdió, pero todo eso, ¿qué tenía un convento franciscano? Tenía el claustro, tenía el templo y tenía la huerta. Y era una vida dentro del convento. Dentro del convento, más o menos siguiendo un poquito la línea benedictina de la hora et labora. Los frailes a rezar y a trabajar. Entonces, un complejo, digamos, franciscano siempre estará en esas 3 partes, ¿no? El claustro, el templo y la huerta. Y así era el de Puebla también. Así era el de Puebla. Toda la parte de atrás, pues era la huerta. La huerta. Era la huerta. ¿Era trinitaria? Exactamente. Con acta de cabildo eclesiástico trae una Virgen después de los 100 años de la fundación de una ciudad que apenas se iba construyendo, que apenas se iba edificando. ¿Quiénes más se sumaron como íconos a esta tradición de fe que a fin de cuentas nos acaba definiendo también en la actualidad a los poblanos, monseñor? No, bueno, pues don Juan de Palafox y Mendoza. Claro. El 9º obispo. Sabía que iba a decir. El 9º obispo. Yo soy el obispo número 40. Don Juan de Palafox fue el 9º. Y él llega y se encuentra con la catedral interrumpida en su construcción. Y la termina y la consagra, ¿no? Pero no solo nos deja la belleza de la catedral, nos deja toda una herencia espiritual, pastoral, artística, arquitectónica. Nos deja cerca de 40 templos en el centro histórico. Literarias. Sí, también. Aparte Puebla se vuelve un referente cultural gracias a Palafox. La biblioteca palafoxiana. Así es, todo ese complejo. Es la biblioteca de Palafox, del obispo. La Casa de la Cultura es la casa del obispo. Nada más se atravesaba la calle y de su casa se pasaba a su catedral. Después fue parte todo eso del seminario. La biblioteca fue parte del seminario también, porque Palafox funda también el seminario palafoxiano. Estamos un poquito después del Concilio de Trento, claro, en que se inician los seminarios tridentinos. Y don Juan de Palafox pues nos deja la catedral, nos deja el seminario palafoxiano, nos deja la biblioteca palafoxiana, que su biblioteca
Y pues son lugares de cultura. Que tenía biblioteca. Sí, y para que se ubiquen un poco, es esa cuadra de donde está la Casa de Ahora de la Cultura, la Biblioteca Palafoxiana. Entre la 16 y la 2. Los tribunales en la el Palacio esquina, de Justicia. exactamente, en la esquina de la 5 y la 2, pues esos eran los tribunales eclesiásticos, Que ahora es el Tribunal Superior. el Tribunal Superior de Justicia. Y por ahí enfrente está la entrada de los chavos también. Enfrente está la entrada de los chavos, que ojalá también puedan visitarlo. Caray. Oye, Lucía, pero hay otro componente dentro de San Francisco. Así es. A ver, entonces lo vas a mencionar, monseñor. Y bueno, porque hablando de esta fe y de estos dos tipos de conquista, la espiritual y bueno, la de las armas de los conquistadores, podemos pasar, yo creo, también de Hernán Cortés y su Virgen, de Hernán Cortés a Sebastián de Aparicio. Ahí en una urna de plata, en esa misma capilla, yacen los restos incorruptos de Sebastián de Aparicio, este monje franciscano que llega como limosnero aquí a Puebla en el año de 1577. No sé, monseñor, si usted nos hiciera a favor de contarnos un poco de la vida de este beato y por qué esta gran devoción de Puebla hacia él. Pues un laico que colaboró para las carreteras, ¿no? Así es. Para las carreteras Veracruz-Puebla, Puebla-México, México-Zacatecas. Y pues un laico, pero que se hizo fraile y trabajó mucho, no solo para Puebla, sino para México. Y fraile, pero de los más pobres, ¿no? Porque era limosnero. Eso sí es pobreza franciscana. Claro. La vida que viven ellos, la verdad. Sí, sí. Bueno, no solo ellos, otras comunidades religiosas también, pero los franciscanos se caracterizan, la familia franciscana y la espiritualidad franciscana se caracterizan por su sencillez, por su pobreza, Austeridad. por su austeridad, exactamente, por su vida de oración, por su vida comunitaria. Es lo que caracteriza un claustro, un monasterio, un convento. Y los franciscanos lo viven. Y además ese alejamiento de las distracciones de la vida mundana, digamos, de la vida terrenal, es precisamente lo que apuntala a una gran fe, y esa fe profesada hacia Puebla creo que rindió muchos frutos. Exactamente. Yo creo los primeros franciscanos, o 12 apóstoles, como les llamaron. Después el beato Sebastián de Aparicio. Y después, pues otros franciscanos que a lo mejor pasan desapercibidos, han hecho la historia de la familia franciscana en Puebla. Y no solo es Puebla, es Cholula, es San Martín, es toda la región, ¿no? Toda la región donde la presencia franciscana es importantísima. Claro, después vino la presencia dominica, la presencia jesuítica, la presencia agustina, etcétera, ¿no? Y por eso conventos dominicos, conventos agustinos, pero los franciscanos pues son los primeros que llegan. Sí. Donde quiero insistir nuevamente en Sebastián de Aparicio. Muere por allá en 1600. Se dice que hubo un gran perfume, digamos, en toda la ciudad una vez que murió, con toda esta leyenda, que los fieles cortaron pedazos de su hábito, pero después al ser puesto bajo la Virgen, al ser enterrado bajo la propia Virgen Conquistadora, y una vez que fue exhumado, se supo y se vio y se constató que su cuerpo era incorrupto y que permanecía prácticamente en un estado de no descomposición, en un estado de preservación intacto. Y esto, pues bueno, también podría considerarse ya entre un milagro en sí, ¿no? Entre los hay algunos santos que milagro, claro. Hay algunos santos que cuando los exhuman encuentran el cuerpo incorrupto, y lógicamente ese es un signo de santidad, ¿no? Claro. Yo creo eso mismo consideró la iglesia cuando exhumaron los restos del ahora beato Sebastián de Aparicio. Y bueno, pues yo he apoyado mucho a los franciscanos. Sin duda. Para que llegue a la santidad, exactamente. Es lo que le iba a comentar, porque ya se le atribuyen, creo que más de 1000 milagros, sí. Y todavía no se le concede. Y muchísima devoción, muchísima devoción. Oye, pero hay que decir para qué le rezamos a Sebastián. El 25 de febrero es su fiesta. ¿Para qué le rezamos? No, bueno, hay muchas cosas, y hay unas maravillosas, monseñor. Se dice que es el patrono también, pues es el cuidador de una buena elección de Estado. O sea, que lo que no saben los políticos también es que Sebastián de Aparicio es aquel que cuida, digamos, de una gran elección, pero también la mayor fe se ha depositado en aquellos que llevan a la bendición de los vehículos. Y eso tiene una razón, ¿no, Lucía? Así es, como usted nos comentaba, ¿no? Sí, por el trabajo que realizaron de carreteras, Abrió caminos y puso ahí su empresa, ¿no? Con carretas, así es. Las primeras carretas, ¿no? Los primeros automóviles, porque digamos, en esa época. Cuando él llega a la Nueva España, bueno, entonces se consolidaba apenas,
veía que los naturales del territorio llevaban su mecapal. Y él dijo, no, en mi tierra hay unas carretas y él las instituye aquí en este territorio, ¿no? Por eso, como dice Memo, pues es el patrono de los automovilistas. Y poco sabe, porque llevan el coche. ¿Dónde quiero a bendecir? A San Francisco. ¿Por qué? Pues quién sabe. Pero es que ahí está Sebastián Aparicio. Pero está Sebastián Aparicio. Es el patrono de los charros también. Ah, ¿de verdad? Charros, Sí, claro. de los charros. Ah, eso sí no me la Que sabía. ya charros hay pocos, pero... Pero los pocos van ahí. No hay. Bueno, hay una asociación de charros muy importante en Puebla. Pero Quizá no como en otros lados, ¿verdad? no como en otros lados. Pero sí, en su fiesta suelen ir a la catedral y a pedirme a mí que siga intercediendo para que llegue a los altares como santo. Claro. El beato, con todo el culto que tiene, con toda la devoción que hay en los fieles por el beato Sebastián de Aparicio, pues ella tendría que estar en los altares. Creo. Sí. Y también está en Puebla, en el templo de San Francisco. Monseñor, como usted sabe, en otros programas hemos hablado de otras devociones, por ejemplo, el Señor de las Maravillas, lo platicamos con el doctor Merlo. ¿Qué otras devociones poblanas puede usted nombrar? Bueno, Te atrevería a preguntar, Monseñor, ¿qué otras devociones ves? Pero ¿cómo ves, digamos, la situación actual y el futuro de la devoción de Puebla, de esta Puebla que está muy próxima a cumplir 500 años? Así es. mira, con gran alegría te puedo decir a ti, a ustedes y a quienes nos ven, que hay un repunte en la fe. Después de la pandemia, sobre todo nuestros santuarios están desbordados. El hecho de que el santuario número 1 es el Tepeyac. El número 2, San Juan de los Lagos, que yo no pensé que tuviera tantísima devoción. En Jalisco. En Jalisco. El número 3, pues es Chalma. Y ya en el número 4 o 5 anda el niño doctor de los enfermos de Tepeaca. No me digas. La Virgen de Juquila en Oaxaca. Y el señor arzobispo de Oaxaca, por ejemplo, me dice, y es el mismo estilo de la Conquistadora, la de Oaxaca, chiquita. El mismo señor arzobispo de Oaxaca me dice, Juquila la hacen los poblanos. Por tantos y tantos miles y miles de peregrinos poblanos que llegan a Juquila. Tantas peregrinaciones de Puebla. Sobre todo esta zona oriente, Tecamachalco, Tepeaca, Amozop, esta zona y todas las comunidades son peregrinaciones y peregrinaciones, pero ya estos dos santuarios andan en el 4º, 5º lugar. Ahorita, ¿qué mencionas tú? ¿Qué otra devoción hay? Pues la del niño doctor es admirable. Que fue muy emocionante ahora en la Semana Santa cuando tuvieron Es la tercera vez que sale. Esta exactamente. Esta procesión del Viernes Santo, con las imágenes más queridas y más veneradas en Puebla. La Virgen de los Dolores, la Virgen de la Soledad, Padre Jesús de Analco, Padre Jesús de San José, Señor de las Maravillas. Y se interrumpió en la pandemia, pero ya son 3 veces que traemos al niño doctor de Tepeaca y lo traemos a petición de los fieles. O sea, los fieles a mí me pedían, sobre todo los enfermitos, que querían ver al niño doctor. Y no se imaginan, ojalá algún día me puedan acompañar el Viernes Santo en la peregrinación, en nosotros, la procesión. Claro, y nosotros, bueno, yo he estado ahí, claro, y te consta porque lo transmitimos ahí en la otra versión que yo tengo. Pero es salir de la catedral a las 5 de mayo al Zócalo, donde suelen colocar a los enfermitos, y es admirable ver la fe, la alegría, el llanto de los enfermitos al ver la imagen del niño doctor de los enfermos. Y es la importancia de la fe, Monseñor. Es la importancia de la fe, por supuesto, es la fe de toda esta Tuvo que ver este periodo oscuro de la pandemia, o en realidad Puebla tiene su propia dinámica, digamos. No, yo creo la pandemia pues fue un alto en la vida que todos lamentamos, ¿verdad? Sí, caray. Pero dicen que el sufrimiento permiten reconstruirse. Pero ahora, repito, nuestros fieles están desbordados en los santuarios y en sus fiestas patronales. Qué maravilla. O sea, a lo mejor porque no pudieron existir en algún tiempo. Sí, pues, posiblemente por eso, o sin duda es por eso, ¿no? Pero están desbordados. A ver, si decimos, yo lo menciono mucho en mis homilías, la Feria de la Manzana en Zacatlán, pues no es por la manzana, es porque los fruticultores de la región le llevan a su patrona, la Virgen de la Asunción, sus primicias, sus manzanas, sus peras, sus ciruelas, sus duraznos. O las alfombras en Huamantla, que por cierto,
nadie puede entrar a Huamantla la noche del 14 para el 15 de agosto. La noche que no se duerme. Es cuando forman las alfombras. Las alfombras. Hay muchísimo turismo, pero las alfombras no es por el turismo, es porque por esas alfombras va a pasar la Virgen de la Asunción, la Virgen patrona de Huamantla, ¿no? O en Acatzingo, del 15 al 16 de septiembre, la Virgen de los Dolores. Igual, a mí siempre me invitan al grito, yo casi nunca acepto, porque estoy en Acatzingo acompañando a la comunidad. Coincide con la fiesta de fe. Porque está celebrando la comunidad la Virgen de los Dolores, porque el párroco de Dolores, en un 15, celebrando la fiesta patronal de la Virgen de los Dolores, inicia sus gestas libertarias. Hidalgo, ¿no? Entonces, pues todas las fiestas, un tiempo se le llamó fiesta regional, agrícola, ganadera, industrial. Pero todo es religión. Todo es religión. Todo es fe. Todo es fe. Todos son fiestas patronales, son las fiestas de las comunidades. La Feria del Mole en Tecamachalco, por su patrona. La Feria del Aguacate en Tochimilco, por su patrona. El Atliscayo. El Güey Atliscayo de Huejotzingo. Sí, por San Miguel Arcángel, que está hasta arriba. O sea, todas son fiestas religiosas, exactamente. Y qué importante vincular con justicia lo que es precisamente la fiesta de fe con la fiesta que, pues bueno, luego se convierte en un verdadero relajo, porque también luego ahí hay mole, pulque y demás. Pero lo importante sería, por supuesto, conmemorar la fe y quiénes son los motivadores, estas imágenes y estos santos, ¿no? Esa es la raíz. Sí, claro. Pero, Monseñor, de verdad ha sido un privilegio enorme estar aquí contigo. Y yo lo único que preguntaría antes de que Lucía despida el programa es, ¿qué le dices tú a esta Puebla que está de verdad a punto de cumplir esos 500 años? ¿Cómo la ves tú? ¿Y qué percibes hacia adelante? ¿Y cuál es tu voto de fe para esta Puebla angelical y barroca? Yo siempre les digo que tenemos que aprovechar todo esto para crecer en nuestra vida de fe, en nuestra vida familiar. O sea, siempre yo digo que los valores, la familia, la vida, pues son una riqueza para nosotros, ¿no? Y todo esto nos debe llevar a crecer en nuestra vida de fe, en nuestra vida de familia y a cumplir nuestra misión ahí donde el Señor nos ha colocado. Puebla, repito, es muy religiosa. Puebla es muy piadosa. Puebla tiene muchas devociones. En una encuesta de hace no muchos años, le pongo 5 años, de IMDOSOC, que es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, María Luisa Aspe Armella, hermana de don Pedro, sí, claro, hizo una encuesta y lo que correspondía a Puebla nos lo vino a explicar aquí a Puebla, a los sacerdotes, religiosas, laicos. Y yo hacía a Puebla, INEGI presenta a Puebla como con un 86, me parece, % de católicos. Yo le subía un poquito de un 88. Por allá en los 90. Aquella vez subió, la encuesta andaba por 92, pues a mí me sorprendió, porque la región es totalmente católica, digamos, son los Altos de Jalisco, el Bajío, pero Puebla andamos más o menos a la misma altura, ¿no? Cosa que el sureste, por ejemplo, pues sí está un poquito más descristianizado, ¿no? Pero Puebla es muy religiosa. Es tan efectivo que no te vayan a mandar ahí en algún momento. Quédate con los poblanos siempre. Que es un buen señor. No, pues es mi tierra y pues aquí estoy con mucho gusto sirviendo a mis paisanos. pues muchas gracias, Monseñor, nuevamente por su amabilidad de recibirnos aquí en su casa, por su cariño, por su interés, por esta intento de rescate de la crónica, pero por supuesto por su gran liderazgo en la Iglesia Católica de Puebla, de la Puebla de nuestros amores. Les recordamos que este programa, como nuestro padre Urbano de Loya, el cronista, lo grabó en 1992, lo encuentran en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. Increíble que en el Templo de San Francisco tengamos estos dos referentes de la fe. La Virgen de la Conquista, una historia increíble, y Sebastián de Aparicio, que esperemos que pronto sea santo. Sí, que pronto va a ser santo. Gracias a Asesoría Jurídica Estratégica. Y vamos a escuchar para finalizar este capítulo, si Monseñor nos lo permite, y si tiene nada más que decirnos, la despedida
que hacía el cronista al Templo de San Francisco. Vamos a escuchar. Y a través de los muchos siglos se dibuja la estampa que perpetúa la inmortalidad de Aparicio, el peregrino creador que funde alma de celta con espíritu de Puebla. Y todo aquí, en este atrio de la iglesia de San Francisco de Puebla.